chicos, yo soy Laube y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y es el coreano, específicamente lo más difícil de aprender coreano. Así que sin más preámbulo, empecemos. Mucha gente dice que el coreano es un idioma difícil y vaya que lo es. Lo primero que me dicen es: o sea, es que yo no puedo leer esas vainas, esas letricas chinas y no tampoco escribirlas, o sea, súper complicado. Primero, no son chinas, muchas gracias. Y segundo, de verdad que lo más fácil del coreano es aprender a leer y a escribir. No necesariamente aprender a leer y a escribir entendiendo, pero aprender a leer y a escribir. Por ejemplo, ahí la tienen. En verdad que aprender Hangul y escribirlo rápido no es un problema. Para los que quieran saber qué dice acá, dice Añón Laura ya. Es decir, la forma informal de decir hola, soy Laura. El caso. No debí haber hecho eso. Si van a aprender coreano, créanme que la primera semana ya saben leer y escribir. Ahora entramos a lo complicado. Primero, contar objetos. Muchos pensarían que contar objetos es tan simple como un gato, dos gatos, tres gatos, cuatro gatos, cinco gatos. Pero no. En coreano, aparte de decir el número y el objeto, hay que poner un contador en la mitad. Por ejemplo, el contador de animales es Mari. Entonces, por ejemplo, Han, Mari, Koyangi. Y ahora viene lo mejor. Hay contadores para cada categoría de objetos y para cada objeto a veces. Por ejemplo, para las personas puede ser Myung, Pun o Saram. Por las botellas creo que es Pyol. El más estandarizado, el más general es que puedo seguir mucho más. El caso es que es una lista enorme de contadores. Literal, hay contador para todo. Para carros, para motocicletas, para camiones, teclados, televisores, pantalla, todo. Si eres extranjero y newbie en el coreano, como yo, simplemente defiéndete con que 저는 10개의 핸드폰이 있어요. Yo sé que no hablo tan bien, lo siento por mi acento rookie, like rookies. El caso es que sí, los contadores me matan. Por eso es que todavía no hablo fluido. Continuamos con la gramática. Aparte de que toca aprender Hangul, aparte de que te toca aprender palabras nuevas como en todo idioma, tienes que aprenderte una estructura gramatical nueva. Para los que no sepan, en coreano, chino, creo que también y en japonés, la estructura gramatical es al revés. Entonces tú no dices yo soy Laura, tú dices Laura soy yo. Tampoco dices quiero helado, dices helado quiero. Además recuerden que las oraciones no siempre son tan simples como yo quiero helado. Una oración puede ser un poco más compleja. Por ejemplo, yo quiero ir con mi mamá y mi papá a comer helado en la ciudad del lado. Eso rima. En el momento en el que me dicen que traduzca eso, yo me quedo en blanco. Porque al cambiar el orden de la oración, como que mis sentidos de dónde va cada cosa se pierden. Me he estado volviendo mejor en ello. Otro ejemplo en cuanto a gramática son las terminaciones de los verbos. Hay demasiadas. Hay algunas que no son tan complicadas como las que son de formalidades y las que son de futuro, pasado y eso, pero pues para que tengan un pequeño ejemplo, aquí les tengo algunas terminaciones. 가라, 가요, 갑니다, 갈 거예요, 갈 거야, 갈 겁니다, 가자, 가보아요, 가주세요, I don't know, I'm up. Finalmente, como en todo idioma, a mí se me dificulta aprender vocabulario. Claramente eso es ya de escuchar, mucha práctica y bueno, eventualmente vas cogiendo el vocabulario. Sin embargo, hay varias palabras del coreano que parecen al inglés, como 핸드폰, ice cream, keku, orange, pero hay otras palabras que vienen del chino. Entonces se vuelve un poco más complicado, pero que se puede, se puede. Bueno chicos, y ese fue mi pequeño rant sobre el coreano. Aunque sea un idioma un poco complicado, siempre va a ser uno de los idiomas más bellos para mí. Me encanta la pronunciación, me encanta la escritura, me fascina, la verdad, me fascina. Y al igual que en cualquier idioma están las dificultades, pero siempre que uno practique, siempre que uno estudie, siempre que uno tenga contacto con otras personas nativas o vea videos en ese idioma, lo vas a lograr, sea cual sea el idioma que estudies. Bueno chicos,
eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!